Desde Cancún, la batalla de las ideas, con Salvador Ramos. Buenas noches, desde Cancún, la batalla de las ideas, un programa que puede usted escuchar en la radio por internet, en la página web de la revista Luces del Siglo. Y como cada semana, pues nos reunimos aquí a debatir las ideas que están presentes en los problemas de la sociedad. Y hoy estamos de lujo porque están presentes aquí algunos de los jóvenes que forman parte del movimiento Yo Soy 132 y que vamos a pedirles que se presenten porque es sin lugar a dudas este movimiento lo más dinámico, esperanzador de la sociedad. Y vamos a escuchar de viva voz de ellos primero sus nombres, lo que han estudiado, para que podamos entrar a platicar sobre el tema. Desde luego nos acompaña el licenciado Cristian. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Salvador. Buenas noches a todos. Y bueno, pues vamos a empezar con una autopresentación de los compañeros, ¿sí? Empezamos por ti, profesor. Claro que sí. Buenas noches, antes que nada, mucho gusto y gracias por haberme invitado a este programa. Informar simplemente que se está trabajando en ser lumbreras de la conciencia, en ser almas libres de la conciencia, de esta conciencia inmortal que deja este efímero cuerpo, pero sin embargo a través de los tiempos sigue trascendiendo. Somos del movimiento Yo Soy 132 en representación del Comité Jurídico, licenciado Leonardo Daniel Cumul Salazar, a sus órdenes. Muy bien. Tu nombre y tu estudio que tienes. Okay. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Soy Francisco Paz. Soy egresado de la Universidad del Caribe. Actualmente profesor de la universidad en materias de ingeniería en telemática. También desarrollo software para una empresa de autotransporte aquí en Cancún. ¿Tu nombre? Claro que sí, buenas noches y nuevamente gracias por el espacio. Mi nombre es José Filiberto Pérez Pérez, soy egresado de la Universidad del Sur, soy psicólogo empresarial y me especializo en la escuela humanista. Hace algunos años, ya muchos años, se escribió un libro extraordinario que se llamó Los 10 días que estremecieron al mundo, de John Reed, que narraba la revolución en la Rusia, que era una narrativa extraordinaria de lo que pasó en ese momento. Y yo creo que después del 11 de mayo, que Peña Nieto fue a la Universidad Iberoamericana, ¿no? Sí. Y que ahí, entre la protesta del recuerdo de lo que pasó en San Salvador Atenco, nació este movimiento de Yo Soy 132. Y me refiero al libro porque, sin lugar a duda, en estos 90 días que han transcurrido, el país ha sido sacudido por una nueva visión crítica de la sociedad, de los acontecimientos, que la encabezan estos jóvenes de los que ustedes forman parte, y que llena de esperanzas a este país de que las cosas puedan cambiar ante un modelo agotado que es el modelo neoliberal, el modelo capitalista, que ya no responde a las necesidades de la sociedad, de nuestros pueblos, y que, como todas las cosas, pues tiene que cambiar. Hay quien piensa que no es posible los cambios, pero la historia nos demuestra que la sociedad camina y se transforma. Y entonces este movimiento de Yo Soy 132 ha tenido muchas iniciativas interesantes. La última, sin lugar a dudas, es asumir plenamente los acuerdos de la Convención de San Salvador Atenco, que estamos en la etapa donde hay que unificar fuerzas con distintas tendencias, distintas visiones, pero empujando a una sola dirección, que es impedir, por un lado, el fraude electoral, la toma de posesión de Peña Nieto en caso que lo quieran imponer, pero también la visión crítica de lo que pasa en nuestro país. Y por eso quisiéramos que nos platicaran
ustedes que asistieron a esta reunión en Morelia, donde hubo acuerdos importantes, ¿cuáles son los acuerdos y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde camina este importante movimiento? Empezamos contigo, José. Claro que sí, muchas gracias nuevamente por el espacio. Efectivamente, una compañera, Carmina Ripoll, y yo, su servidor, fuimos a Morelia, a esta 7ª Asamblea Interuniversitaria, en la cual sí se trataron los puntos que son los 6 puntos resolutivos, los conocidos puntos resolutivos de tratados en San Salvador Atenco. Sin embargo, sí se dieron una serie de discrepancias, ya que las universidades asistentes no lograban llegar a un acuerdo con las asambleas estatales o locales, como se conoce. Se creó un plan de acción en el cual, y se le dio seguimiento, mejor dicho, el plan de acción en el cual estos puntos tratados en San Salvador Atenco, a la cual asistieron más de 250, me parece, organizaciones, fueron considerados y tomados en cuenta más. Creo que sería bueno enfatizar y recalcar que se intentaron anexar propuestas de las asambleas estatales de las demás células del 132 para tratarse en la próxima asamblea a llevarse a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas en el Distrito Federal. Bueno, suena interesante porque es indudable que hay que construir entre todos, no solo las visiones quizás muy avanzadas del centro del país, sino también las visiones de las distintas entidades para conformar un movimiento que sea nacional, no centralizado en la capital del país, donde hay mayores libertades, donde hay mayores posibilidades, sino que realmente se conecten en todo el país. Francisco, danos tu punto de vista. Bien, hay como comentaba mi compañera, ciertas discrepancias en cuanto a este plan de acción realizado en la convención de San Salvador Atenco. La razón principal es de estas acciones están enfocadas en la mayoría hacia el Distrito Federal. Entonces, hay ciertas acciones que están dentro del plan de acción que no competen a todos los estados y no se pueden capitalizar en todos los estados por la diferencia que hay del ambiente mismo de algunos estados. Haciendo un análisis así muy muy rápido, por ejemplo, en el norte del país no es tan fácil colocarse en una plaza pública ahorita por la cuestión que tienen de las amenazas que hay, ¿no? Entonces no hay esa facilidad de tomar acción como se está estableciendo en la convención, así a rajatabla, sino más bien se tienen que hacer las adecuaciones por estado. Obviamente cada estado va a generar también su plan de acción estatal y local. Entonces se van a seguir esta convención en la medida de lo posible. Obviamente se tocan temas, por ejemplo, toma de Los Pinos, hacer una marcha en ciertos lugares que son emblemáticos y que son del Distrito Federal, ¿no? Obviamente nosotros no podemos realizar las mismas acciones, ¿no? Y tendríamos acciones similares. Sin embargo, esa discrepancia se da por la cuestión del ambiente que se da en los diferentes estados. Pero es una discrepancia menor, ¿no? Porque sí. El tema fundamental de este movimiento son las ideas. Exacto. Las ideas de transformar, de cambiar, de presionar la realidad. Las estrategias deben de variar por las condiciones que hay en cada entidad, pero el movimiento es un movimiento rico. A ver, Leonardo, platícanos, ¿cuál es tu visión en el marco de las ideas que hay en el movimiento Yo Soy 132? Por supuesto. Haciendo un breve recuento de la historia, los chilames, en el Chilam Balam de Chumayel, se menciona estrictamente que llegará un tiempo en que la lagartija quisiese gobernar y solamente asentará con la cabeza diciendo sí. Más adelante, el Chilam Balam señala que el pueblo se unirá y se hará grande y la fortaleza de tu pueblo se unirá. Aludiendo a este texto del Chilam Balam de Chumayel, puedo hacer referencia, si bien no es cierto a su cumplimiento, pero sí a una breve referencia a lo que está sucediendo el día de hoy. Es decir, reviviendo aquellos ideales de aquellos padres e insurgentes quienes dieron inicio a esta gesta de un país libre, independiente, justo, constitucional.
aquel país donde en verdad debe de existir una verdadera democracia. El movimiento Yo Soy 132 tutela inmediatamente aquellos principios rectores de toda democracia, aquellos principios rectores que conllevan derechos humanos, que conllevan garantías. Este movimiento es un movimiento de conciencia, de idea, como mencioné hace un momento, de dejar libre el pensamiento, de dejar fluir las ideas y que éstas mismas sean cegadas con buenos resultados. Es un movimiento dentro del cual todo aquel que quiera ser partícipe de un Estado libre y de pleno derecho tiene cabida, siempre abierto al diálogo, siempre abierto a la participación, tal como debe de ser en toda sociedad. Sí, Cristian, a ver, ¿cuál es tu opinión? Pues creo que siempre es muy importante, ya hemos platicado de este movimiento en el programa y siempre creo muy prudente el enfatizar la importancia que tienen los jóvenes en la población mexicana, ¿no? Por ser el segmento de población con mayor peso, representando el 26% de la población, es algo muy importante que tengan conscientes. El 33%, un tercio de la fuerza laboral del país, en estas últimas elecciones fueron alrededor de 24 millones de jóvenes que tuvieron derecho a votar, y que la realidad también económica de este segmento poblacional es que la media por mucho vive con menos de $10 al día, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante en cuanto a la propia población universitaria que esté consciente de lo que está representando. Yo siempre el tema de los jóvenes lo vinculo mucho con el tema de bono poblacional, ¿no? Que es la mayor cantidad de jóvenes en una población, y para muchos modelos económicos o teóricos de la economía consideran que en esta etapa es la única en donde un país puede alcanzar mayores estándares de progreso. Entonces comento todo esto para que una vez reforcemos un poquito más el tema de lo que están representando. A mí me gustaría hacerle una pregunta a José, a Francisco, a Leonardo, en concreto, ¿cuál creen que es el reto, el principal reto del movimiento? Okay. Sí, si me permiten. El primer reto creo que lo hemos vencido y ha sido el despertar. Y ese fue nuestro primer reto. Y nos hemos establecido varios retos. Poder generalizar en un solo reto, creo que quedaremos muy cortos porque las expectativas son muchas. Voy a tratar de hacerlo en uno solo y no quiero quedar corto. Queremos transformar a México. Ese es nuestro reto. La transformación no se realiza de inmediato. Es un trabajo arduo que va a conllevar varios objetivos específicos. Uno de ellos, y es un lineamiento que tenemos, es estar en contra de una imposición. Estar en contra de que los medios sean absorbidos por empresas. Entonces, estamos en contra del neoliberalismo. Estamos a favor de un voto informado. Son lineamientos que nos van a llevar al objetivo general, transformar a México y convertirlo en una nación esplendorosa que todos deseamos. Ese es, para mí, personalmente, ese es nuestro gran reto, transformar a México. Y se ha realizado la transformación en otros países a través de movimientos. Tenemos el bagaje de otros países que lo han realizado y en muy poco tiempo, ¿no? Y se ha dado primaveras árabes, la revolución de terciopelo, movimientos de transformación, en Serbia, donde se han derrocado personas dándose cuenta de fraudes electorales. Entonces sí se puede hacer, y ese es nuestro para mí eso es nuestro gran reto, transformar a México. El movimiento Yo Soy 132, hay que decirlo, no solo es un movimiento de los jóvenes. Yo diría que es un movimiento de nuestro pueblo, es el sueño de nuestros ancestros, es la imaginación colectiva de hombres y mujeres que quieren transformar el país, pues para el bienestar de los seres humanos, para el bienestar
del planeta, para el bienestar de los animales, de las plantas, para disfrutar los ríos, las montañas, los mares. Es decir, el pensamiento va mucho más allá, por eso es tan importante la batalla de las ideas que empiezan a esparcirse, que empiezan allí a esclarecerse, que empiezan a hacer que despierte la conciencia y a darse cuenta que los jóvenes les toca la tarea de conducir, de ayudar, de contribuir, de mezclarse con este pueblo para buscar la transformación, que no es fácil, porque es un problema de un sistema, del sistema capitalista mundial, del sistema neoliberal, de quienes manejan la economía en el mundo y en el país, quienes están llenos de intereses. Es decir, es una lucha que requiere de mucha creatividad, de mucha energía y requiere también de una férrea voluntad para ir venciendo todos los obstáculos y para no dejarse atrapar por la politiquería, por las cuestiones partidistas o por todas aquellas actitudes negativas. Por eso el sueño de los mayas de que y las famosas profecías de que va a haber un cambio y que esperábamos nosotros la manifestación de ese cambio de alguna manera, bueno, pues este es parte de ese cambio, un cambio que tiene que expandirse y que obliga a estudiar, obliga a meditar, obliga a aprender de experiencias propias y ajenas, obliga a trabajar de manera dinámica, de manera limpia. Es decir, es un movimiento que tiene esperanza, sin lugar a duda. Y bueno, yo coincido plenamente en que hay un potencial enorme en los jóvenes. A ver, Leonardo, danos tu opinión. Por supuesto que sí. Inmediatamente, como comentaban mis amigos, ahora mis hermanos, en esta noble causa, se le delega esta gran misión a esta generación que surge y que existe. Como bien le dijeron a esta persona, te metiste con la generación equivocada. Porque esta generación inmediatamente es la que tutela aquellos principios que deben de regir las vidas de las personas, aquellos principios que deben de guiarnos día a día. Esta generación inmediatamente tiene la conciencia centrada en la libre voluntad del hombre. Sin embargo, como señala Jaime Balmes, la verdadera libertad consiste en ser esclavo de la ley, tener aquella libertad que la ley nos permite y siempre actuar bajo el marco de la que ella nos impulsa a realizar. Obviamente me sumo a esta generación de luchar en contra de aquellas imposiciones que el poder público ha realizado. Hemos visto que el pueblo mexicano, la sociedad mexicana, por manifestarlo así, cada 100 años, se ha manifestado de manera violenta contra una imposición que se le ha querido hacer o contra una corrupción dentro de su mismo cuerpo. Ha pasado 2010, sin embargo, seguimos en este rango de los 100 años y en este caso yo veo una revolución de conciencia, una revolución de almas, una revolución de almas libres, siempre apegados a aquellos principios que deben de caracterizar a toda sociedad. Veo una revolución libre y una revolución no ignorante. Eso es lo que yo percibo. Claro está que si no permiten la transición pacífica por la vía electoral, pues tienen que buscarse otras vías. Sí, pero hay que agotar la vía pacífica, hay que agotar la vía legal. Hay que seguir luchando porque se creen condiciones de mayor participación de los ciudadanos, de mayor posibilidades de un cambio de correlación de fuerzas, porque lo decía muy bien Napoleón, lo que define una batalla siempre es el cambio en la correlación de fuerzas. Y hoy las televisoras, los dueños del dinero, la gente del PRI y otras personas con muchos recursos, con mucho poder, se han enfrentado a un grupo, a una sociedad que está cansada, pero que bueno, hay que seguir acumulando fuerzas. Yo creo que el movimiento va en ese camino y yo quisiera saber, a ver, ¿cuál es tu visión, Joseph, a ver, de esa acumulación de fuerzas? Es algo muy bonito que el movimiento despertara y se dijera que es netamente estudiantil, porque nace de una universidad, de un grupo de estudiantes, que obviamente tienen el valor
tienen el carácter para gritarle asesino a una persona que ha asesinado personas, que es una persona con poder. Quintana Roo es un estado en el que la población pues está un poco distanciada de lo que sucede en el interior de la República, ¿no? Bueno, en el centro, por así decirlo. Y al comenzar este movimiento aquí se demostró que existía, y enfatizo existía porque es en verbo pasado, una apatía. Apatía que ahora es casi imposible de notar, porque cuando nosotros marchamos por las avenidas principales de esta ciudad, Cancún, no marchan estudiantes solamente. Ve licenciados, profesionistas, amas de casa, niños, profesores, hijos, familias enteras, asociaciones civiles, escritores, o sea, es una variedad impresionante de población que sabe qué es lo que está haciendo, que sabe por lo que se está luchando. Entonces, estas muestras de unión, de apego, de perseverancia, dicen, es cierto, el despertar hecho, esto es real y es más grande de lo que muchas personas creen que está pasando. Es más importante, más serio, es algo monumental. Hablar del movimiento es desde un aspecto, no sé, interno, siento yo, es minimizarlo. Sin embargo, esto es algo que no se queda en Quintana Roo y no se queda en México. Como decía mi compañero Francisco, este despertar es más grande, y como se ha dado en otras partes del mundo, el mundo ya se dio cuenta que la población de México, que es el México verdadero, no el poder político, ha despertado. Muy interesante. Cristian, a ver, tu opinión de ese despertar. No, definitivamente, ahora sí que, como decía Heráclito, anterior a los 3 principales pilares del pensamiento humano, Sócrates, Aristóteles y Platón, no los dije en orden, pero que decía que nadie pasa por un río 2 veces, en el sentido de que todo cambia, ¿no? Definitivamente sí está provocando un cambio, ¿no? Pero yo creo que el reto principal que tienen en el movimiento es el reto de la organización, ¿no? El rumbo que va a tomar. A mí me gustaría saber si han escuchado, por ejemplo, temas como qué figura legal van a utilizar, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que se van a implementar? Si se han escuchado o se comenta, por ejemplo, el tema hasta pues de una agrupación política, ¿no? En ese sentido. En cuanto a la estructura, o sea, sí realmente es un reto también la parte de la organización. Sí es complicado al principio porque todos llegan llenos de ideas y con muchas ganas de trabajar. Sin embargo, quiero hacer aquí mención de lo que ha pasado en las diferentes asambleas. Yo participé en la 6ª Asamblea Interuniversitaria en la Ciudad de México, en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Mi compañero participó en la de Morelia, la más reciente. Y principalmente se trabaja en la cuestión de la organización por medio de comités. Esto es internamente como movimiento. Tal vez esta estructura no sale a la luz o no se ve tan clara porque es un trabajo interno. Sin embargo, a través de ese trabajo interno se han estado buscando, y en este caso agregamos un comité que es el de jurídico, y creo que el licenciado Leonardo va a poder explicar más detalle esta parte, donde hemos podido encontrar, y muchos de nosotros, y lo digo a título personal, descubrir y darme cuenta de que tenemos recursos legales, tenemos bastantes maneras de actuar sin tener la figura política
o ya dígase un partido político, sino más bien la voz del pueblo, y haciendo mención, si me equivoco, al artículo 39 de nuestra Constitución. El poder es del pueblo, o sea, somos soberanos, y si la voz del pueblo se emite, podemos actuar legalmente sin la necesidad de una estructura política o un partido. Uno de los lineamientos principales del movimiento es una línea sumamente delgada que se llama apartidismo. El movimiento sí tiene un posicionamiento político como tal por el poder que representa los gobiernos de nuestro país o la manera en que se gobierna. Sin embargo, el movimiento, bien como citó mi compañero Francisco, es totalmente del pueblo y es para el pueblo. Y es el pueblo el que tiene el derecho de alzar la voz y de modificar su gobierno tal y como lo estipula el 39 de la Carta Magna. Ahorita tocaremos ese tema. Vamos a una pausa y regresamos. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten y así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad. Es un derecho del nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho del nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que lo robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el cono lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Radio Luces. La luz de la radio. Radio Luces. La luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Desde Cancún, la batalla de las ideas. Con Salvador Ramos. Regresamos a nuestro programa. Están presentes aquí algunos de los jóvenes del movimiento Yo Soy 132,
A ver, Leonardo, platícanos, ¿qué dice el artículo 39 constitucional? Forma de gobierno. Menciona que la soberanía nacional radica esencial y originalmente del pueblo. Todo poder público que se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Es decir, esa soberanía, esa capacidad de autorregirse, autodirigirse, autogobernarse, le pertenece única y soberanamente al pueblo. Ese es uno de los principios juaristas. Así es. La libre autodeterminación de los pueblos. Efectivamente. Pero bueno, ya sabemos que esta lucha que se da hoy en nuestro país forma parte de la lucha internacional, porque la crisis del capitalismo no solamente es en México, lo vemos en todo el mundo. Vemos las medidas tan drásticas que toma el gobierno de España para sacrificar el ingreso de los trabajadores, para cortar los servicios públicos en materia de salud, en materia de educación, recortar puestos de trabajo, aumentar impuestos, todo esto para solventar una crisis en la que a los grandes capitalistas no se les toca, se lo cargan al pueblo. Esta política es la misma que se viene dando en nuestro país, donde la crisis del sistema se lo van cargando a la población y eso hace que crezca el hambre extrema o la extrema pobreza, que se vaya perdiendo el sentido de las luchas históricas de nuestro pueblo desde la época de la independencia. Yo le decía hace poco a algún grupo de amigos que había que hacer un balance de qué se quedó pendiente en las luchas de la independencia, en las luchas de reforma, en las luchas de la Revolución Mexicana, para poder entender la realidad de ahora, porque esa es parte de la crisis y es indudable que los jóvenes pues tienen que estudiar. Yo quisiera que me dijeran si están estudiando o no. Yo supongo que sí, ¿verdad? Porque esto requiere reflexiones. Decía el maestro Vicente Lombardo Toledano que hay que aprender de las experiencias propias y ajenas. Y bueno, hay muchas cosas escritas en los libros, hoy por internet se puede encontrar todo. Y desde la época más antigua de la humanidad ha habido el debate de las ideas entre el materialismo y el idealismo. El idealismo que conceptualiza todo como una cosa espiritual y el materialismo que estudia las leyes de la naturaleza, de la sociedad humana y que permite saber hacia dónde se camina. Es un debate que se da en nuestros días y que tiene que ver pues, con el debate que los jóvenes están dando con la sociedad, porque es un debate de ideas, ¿verdad? ¿Quién quiere contestar? A ver. Yo creo que esta reflexión creo que apunta hacia dónde vamos, ¿no? Como movimiento, hacia dónde nos dirigimos, qué camino vamos a seguir, porque lo voy a decir tal vez muy coloquialmente, pero si seguimos haciendo marchitas no vamos a lograr nada, ¿no? Y hay que enfatizar en esto. Tenemos acciones y también se tiene programado un plan de acción, no nada más que se nos tache de, algunos podrían decir, de alborotadores o de gente que no trabaja y que solo pierde su tiempo en algunos lugares, pero aquí hay un plan de acción y nosotros estamos fomentando. Se generó aquí mismo en Cancún, se llevó a las asambleas municipal en la que yo participé este domingo, mi compañero Joseph participó en la de Morelia y llevamos también esta propuesta. Es un proyecto de referéndum donde hacemos valer nuestro derecho de como pueblo. No es una acción inmediata en contra de la imposición de un candidato. Y ese es nuestro camino a seguir. ¿De qué se trata? ¿De hacer un referéndum sobre la elección? Sí, mi compañero Leonardo tiene el referéndum, porque suena mucho muy más interesante, detalle, ¿no? Tiene mucho más detalle de esto. A ver, Leonardo, te escuchamos. Sí, esta herramienta de participación ciudadana, el referéndum,
Es curioso que en nuestra nación, que en los Estados Unidos mexicanos, cada entidad federativa tenga una ley de participación ciudadana o un reglamento de participación ciudadana. A nivel nacional no existe una ley ni un reglamento del 39 constitucional de participación ciudadana. Sin embargo, a través de los tiempos, esta figura del referéndum, esta aclamación por voz que se realiza en las democracias directas y semidirectas, donde el pueblo hace valer la voz mediante un voto ciudadano, es aquella donde se puede frenar inmediatamente una imposición que el poder público ha realizado. En el caso del Estado mexicano, la soberanía dimana original y esencialmente, y así lo provee el primer poder constituyente de 1857, del pueblo. El pueblo es soberano inmediatamente, esa soberanía radica en él. A raíz de esto, el pueblo puede autodeterminarse y puede inalienablemente modificar o alterar su forma de gobierno, a la par que puede frenar aquel acto de autoridad que va en contra de su soberanía. Esto se hace mediante un voto ciudadano, mediante dos respuestas, una afirmativa y una negativa, un sí o un no. Este referéndum tiene raíces romanas, católicas romanas, donde anteriormente para aclamar a un papa que no estaba dentro del cónclave, el pueblo podía aclamar por voz cantando divinamente su nombre. Y este podía ser ordenado papa en ese mismo momento. Esto se trae a las monarquías romanas del siglo XII, cuando se crea el poder de justicia inquisitivo. Este referéndum, esta aclamación por voz del ciudadano, pretende frenar inmediatamente alguna decisión del poder público. ¿Cuándo funcionaría? Cuando se reúne inmediatamente más de las 2/3 partes de la población en un voto afirmativo. Más del 60-61% de la población mediante un voto afirmativo puede obligar inmediatamente al poder público a frenar todo acto de autoridad que va en contra de la soberanía de ese pueblo. En este caso, cualquier derecho humano que se haya violentado en el pasado 1 de julio, en base a los sufragios, donde debió haber equidad, justicia, legalidad, constitucionalidad, todos aquellos principios que tutelan ese libre sufragio, inmediatamente pueden ser revocados, pueden ser obligados a que el poder público los reconsidere, en base a esta soberanía que embiste a la nación. Ese referéndum, ¿cuándo se haría? ¿Están trabajando? ¿Ya hay fechas o alguna cosa? Por supuesto. Ya hay una logística establecida, tenemos un marco teórico y una logística previamente establecida. Tenemos una fecha tentativa, una semana tentativa, la semana del domingo 2 de septiembre. Se tiene previsto de manera tentativa este referéndum, la realización a nivel nacional. Esta sale originariamente de la Asamblea Local de Cancún y su objetivo es homologarla a las 32 entidades de la federación. Bueno, sí, una de las demandas de la reforma política es precisamente que se establezca el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, pero no han querido los partidos políticos, porque obvio es que un gobernante que no responde a los intereses de su pueblo, que no cumple los compromisos de campaña, que cuida más los intereses de la oligarquía o de quienes detentan el poder económico y político, pues un referéndum los echa abajo, la revocación de mandato los saca. Entonces se han opuesto. Esa es una buena medida. Tú estás muy informado de esto, Cristian. Sí, pues, tengo unos añitos ahí impartiendo conferencias en materia de participación ciudadana y se tocan este tipo de instrumentos. Yo insisto, ahorita abordo el tema, pero insisto desde la óptica en la que comencé a hacer el planteamiento. Yo creo que si estamos conscientes de lo que representan, ¿no? Si estamos conscientes de que como sociedad, ¿no? Porque otro de los retos es también que sea un movimiento integrador, me explico, como tal, para que cada generación cumpla con su propio rol social, ¿no? Como tal. Entonces, creo que si apuntalamos y a través del principal reto que en lo personal veo, que es la organización, podemos vislumbrar cuál va a ser el país de aquí a 18 años, ¿no? Que de acuerdo al bono poblacional lo tendríamos que estar explotando. Ya tendríamos
como sociedad, como movimiento, el estar vislumbrando cómo vamos a llegar a la primera mitad de este siglo. ¿Me explico? Para que eso es lo que realmente creo que se necesita, porque ahí es donde se va a definir si va a ser un movimiento coyuntural o si va a ser un movimiento que va a formar parte, me explico, de la estructura para generar un cambio en la estructura socioeconómica del país, ¿no? Que al final en eso se tiene que traducir ese balance social. Entonces yo creo que sí es muy importante el vislumbrar todo tipo de cuestiones, y ya en una segunda instancia estar conscientes que el tema de culturización en las nuevas formas de participación ciudadana, el generar este cambio en las formas de participar, es un segundo gran reto, ¿me explico? Para que toda la sociedad en general sepa cuál es el referéndum, qué es el plebiscito y qué es la iniciativa popular. Por eso es también muy importante cuál es la figura jurídica, ¿no?, en la cual creo que deben de organizarse. Pueden quedarse como una asociación civil o pueden estar apuntalando una agrupación política nacional que no son partidos políticos. Hay que recordar también, por eso hablo mucho de la culturización de este tipo de figuras, formas e instrumentos de participación ciudadana, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los temas medulares del... Aunque ahí hay una discrepancia de opinión, en el caso mío, te lo diré por qué. El sistema y quienes manejan el sistema estarían felices que se convirtieran en un partido político, que es lo mismo que le ofertaron a los zapatistas. Convertirse en un partido político, que tengan diputados, senadores, para que jueguen a lo mismo que juegan los demás. No, yo creo que este movimiento tiene una mayor trascendencia. Y como decía alguien, iremos hasta donde el pueblo quiera. Y la revolución no la hacen los jóvenes ni los estudiantes, la revolución la hacen los pueblos. Porque también algunos estudiosos del marxismo-leninismo han dicho, bueno, creo que nos equivocamos, la revolución la hacen los obreros, la clase obrera, y creo que ahora la van a hacer los estudiantes. No, la revolución la hacen los pueblos. Es decir, en la medida en que este movimiento crezca, se desarrolle, madure, vaya imaginándose el colectivo, porque no es una figura, es un colectivo, distintas tareas, distintas acciones, distintas iniciativas, la creatividad, es decir, va a irse desarrollando y hasta donde el pueblo quiera. Es decir, no encuadrarlos en qué va a ser una figura, porque la visión de revolución es muy, muy amplia. Es la revolución de la conciencia, es la revolución de la sociedad, es la revolución de la modo de producir, es la revolución para acabar con la injusticia, es la revolución para cuidar el medio ambiente, es la revolución para darle a todos los jóvenes alimento, educación, salud, vivienda, cultura, recreación. Es decir, es una revolución en serio. No es el juego de la política para ver en qué acabamos, a dónde vamos, dónde me acomodo. Es decir, yo percibo que es un movimiento mucho más amplio, más rico. Me queda clarísimo, y es más, estoy contigo. Y en sí las figuras de agrupaciones políticas hay que recordar que son diferentes a los partidos políticos y se pueden además protegerse para que no se malencaucen. Supongamos, pues se va a requerir que el 99% de los miembros quiera cambiar determinado estatuto que es fundamental para tomar un rumbo de ese tipo, ¿no? O sea, ciertos mecanismos legales o desde los propios principios plantearlo. Me explico que esta plataforma, esta figura... prácticamente ellos deberán utilizar todas las herramientas que estén a la mano, sin no desechar ninguna. Si hay un aspecto legal, usémoslo. Debes hacer esto, pero no encuadrarse ahí, no encajonarse ahí, ¿no? Hay un punto bien importante en esta parte de la cuestión política, ¿no? Muchas gentes les llegamos y les decimos, pero ustedes pertenecen a algún partido político, y les decimos, no, entonces no hablan nada de política. Sí, no somos apolíticos, al contrario, somos políticos. ¿Por qué? Porque estamos luchando por un bienestar social y para eso pues hay que hacer política. Entonces, yo creo que la cuestión de la organización
como una, no sé si me repite el nombre, una organización política. Agrupación Política Nacional. Una agrupación política nacional sin tener el grado de partido político. Por supuesto. Y nos da, yo creo, y eso es así como que me vislumbra a mí así como un mayor poder para poder hacer cosas, ¿no? Y es lo que va a dar la estructura, si me permites. Claro. Les va a dar la estructura para realizar estos ejercicios de participación ciudadana, como dicen los referéndums, los plebiscitos, las iniciativas populares. Van a tener la estructura para poder realizar estos ejercicios. Y son reformas que se van a dejar sentir en el país en los próximos años. Ahora, seguido de la mano de lo que están diciendo, creo que es prudente decir, y digo creo porque es una opinión muy personal, es muchísimo más grande de lo que todos los que estamos aquí nos imaginamos, esta clase de movimiento. Ya lo decía aquí el señor Salvador, ¿no? Es algo más importante, ya lo decían ustedes dos, que es puede ser un poder más fuerte, más poderoso, valga la redundancia. Es el verdadero poder popular, el verdadero poder del pueblo. La soberanía. Y es entonces donde nosotros nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, porque decimos, bueno, 132 está en México, reside en México y es para México. Y de repente aparece una fotografía donde están un grupo de personas en Inglaterra diciendo yo soy 132 y apoyo al pueblo de México, no al gobierno, al pueblo de México. Y luego sale un video de testimonios en Chile de gente que dice yo soy 132, mexicanos y no mexicanos en el extranjero, y de repente en China y en Suiza y en Gran Bretaña y en España, claro que sí, en Estados Unidos, Canadá, y entonces pues a nosotros que estamos aquí en el país, que luchamos no por nosotros mismos, porque honestamente los mejor beneficiados en esta situación son las generaciones a porvenir. A nosotros no nos va a tocar quizás una buena rebanada del pastel, ¿no? En términos de logros, de bienestar. Nosotros estamos haciendo lo que hacemos por nuestros hijos, para que nuestros hijos dentro de 25 años no tengan que estar haciendo lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y es entonces donde decimos, bueno, el hecho de que la gente crea que somos partidistas o que hablamos de política ya le resta credibilidad a nuestro movimiento, que es, repito, netamente social. Puedo decir que es estudiantil, pero es incluyente, por lo cual muchos niveles socioeconómicos también están de nuestra parte, gente humilde, gente empresaria, gente de la clase obrera, estudiantes, todos, absolutamente todos han estado con nosotros desde alguna posición, exacto. Entonces, y de repente ves que no solamente son situaciones o posiciones socioeconómicas o sociales nada más en el país, sino en el extranjero, ¿no? Y dices, bueno, no es algo que busque un principio egoísta o propio, ¿no? Sí se dice por ahí, estamos haciendo lo que nuestros padres debieron de haber hecho hace tantos años quizás, y ahora a esta generación le toca luchar por la generación que viene, porque ellos son los que van a demostrarnos mañana si cumplimos nuestro trabajo. Y repito, a lo mejor sonaré repetitivo, pero nuestro trabajo aquí es salvar a la nación. Sí, y además en la lucha y la organización y el proceso del movimiento habrá posibilidad de asumir distintas formas, de utilizar diversos canales, diversas estrategias. Es decir, es un movimiento que no va a acabar en una organización únicamente, no, es un movimiento muy amplio, que corre por las avenidas, por las calles, que tendrá que entrar al campo, a las fábricas, con las amas de casa, con los profesionistas, con los pequeños y medianos empresarios. Es decir, no es un movimiento que esté destinado a ver en qué va a acabar, ¿no? Yo creo que la creatividad, por eso es importantísimo el colectivo, el pensamiento colectivo. El ser humano, a lo largo de la historia, todo el trabajo ha sido colectivo.
todavía en esta época, nada se produce si no es de manera colectiva. Desde cualquier cosa, lo que comemos, lo que vestimos, las casas, todo. Y una de las grandes virtudes es la imaginación del colectivo, es la aportación, es el sueño de cada uno de cómo transformar este país, de qué iniciativas aventar al aire, de qué cosas hacer de manera muy seria y formal, de cómo interrelacionarse con afinidades, de cómo ser tolerantes con algunas actitudes que a lo mejor todavía no se acomodan bien, pero no es una figura. Aquí habrá oportunidad de que hagamos un comparativo con un movimiento importantísimo como fue y como lo es el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero ahí había una figura, su comandante Marcos, y aunque muchos de los indígenas se desarrollaron, pero un movimiento que iba conducido de una manera muy, o sea, hasta muy sectaria, pero aquí no, aquí es un movimiento amplísimo, con muchas posibilidades. Eso es lo maravilloso, porque la realidad nos dice que no te puedes encuadrar ni en un partido, ni en una organización social, sino que es muy amplio, es el agua que corre por todas partes, ¿no? Sí, es llevarlo hasta lo individual. Nos quedan 2 minutos de este importante programa y les dejamos libre por qué quieren ampliar. A ver, Leonardo. Sí, únicamente mencionar, usted tocaba hace un momento algo muy importante. Nuestros legisladores no quieren insertar nuevamente en nuestra Constitución la figura del referéndum o el plebiscito, porque saben que esta es una herramienta con la cual el ciudadano frena inmediatamente todo aquel acto. Pero hay algo que inteligente o no inteligentemente los legisladores hacen el año pasado. El 10 de junio del 2011 se homologa nuestra Constitución política a la par de los tratados internacionales, dejándolos a un mismo rango en cuanto a derechos humanos. Si observamos bien el artículo 22 de la Consagración Universal de los Derechos Humanos, fija al libre sufragio, al libre voto como un derecho universal humano, investido de legalidad, constitucionalidad y equidad, dejando a la par y abierta esa posibilidad de toda participación ciudadana, y no solamente en el Estado, sino a nivel internacional. Esa es una herramienta, por ejemplo, como será producir alimentos, como será ser solidario con la gente, como entrarle a la defensa de los derechos laborales, como ver la conducción de la economía, es decir, como entrarle a la tecnología, es decir, hay muchas herramientas, ¿no? Sí, creo que sí, ya entendí el planteamiento que estás haciendo. Creo que sí, en efecto, debe ser un movimiento tan grande como las vías, ¿no? Para generar esta conciencia. La organización tendrá muchas formas. Habrá que organizar a las mujeres, a los gente de la tercera edad, a los trabajadores, a los profesionistas. Que su flexibilidad sea su fuerza. Para que sea una estructura, primero territorial muy amplia, que tiene que llegar a todas partes, y luego también sectorial. Y bueno, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Decía Lenin que el revolucionario tiene que soñar mucho y luego luchar para hacer realidad los sueños. Es decir, estamos en un sueño colectivo maravilloso, sin lugar a dudas. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos por la participación, y estamos invitados para otra semana que podamos ir reuniéndonos aquí a platicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias.